Vivimos en una época de desmesura, demasiada gente, demasiados crímenes, demasiada explotación, demasiada polución y demasiadas armas nucleares. Todos reconocemos y censuramos estos abusos, aunque al mismo tiempo nos sintamos incapaces de solucionarlos. Pero, ¿qué es en realidad lo que podemos hacer con todo esto? La mayor parte de las personas destierran directamente las cualidades inaceptables e inmoderadas a la sombra inconsciente o las expresa en sus conductas más obscuras. De este modo, sin embargo, los excesos no desaparecen, sino que terminan transformándose en síntomas tales como los sentimientos y las acciones profundamente negativas, los sentimientos neuróticos, las enfermedades psicosomáticas, las depresiones y el abuso de drogas, por anotar algunos ejemplos. El hecho es que cuando sentimos un deseo muy intenso y lo relegamos a la sombra, opera desde ahí sin tener en cuenta a los demás. Cuando estamos muy hambrientos y rechazamos ese impulso, terminamos atormentando nuestro cuerpo, comiendo y bebiendo en exceso. Cuando sentimos una aspiración elevada y la desterramos a la sombra, nos condenamos a la búsqueda de gratificaciones sustitutorias, instantáneas, o nos entregamos a actividades hedonistas tales como el abuso de alcohol o drogas. La lista podría ser interminable, pero lo cierto es que podemos observar por doquier los excesos del crecimiento desmesurado de la sombra. Por ejemplo, 1. En la amoralidad de la ciencia y la estrechísima colaboración existente entre el mundo de los negocios y la tecnología, ya que ponen en evidencia nuestro deseo incontrolado de incrementar nuestro conocimiento y nuestro dominio sobre la naturaleza. 2. El papel distorsionado y codependiente de quienes se dedican a las profesiones de ayuda y la codicia de médicos y empresas farmacéuticas que se manifiesta en la compulsión farisaica de ayudar y curar a los demás. 3. La apatía del trabajo alienante, la rápida obsolescencia generada por la automatización y la ubris del éxito se expresan en la aceleración y deshumanización de los trabajos. 4. La obsesión por la salud, las dietas, los medicamentos y la longevidad son testimonios del permanente miedo a la muerte, etcétera, etcétera. Todas estas facetas obscuras impregnan todos los estratos de nuestra sociedad, y las soluciones que suelen ofrecerse a los excesos de la sombra colectiva no hacen más que agravar el problema. Carl Gustav Jung decía: hemos olvidado ingenuamente que bajo el mundo de la razón descansa otro mundo. Ignoro lo que la humanidad deberá soportar todavía antes de que se atreva a admitirlo. Hoy en día, el mundo se mueve en dos direcciones aparentemente opuestas. Una de ellas se aleja de los regímenes fanáticos y totalitarios, mientras que la otra se dirige hacia ellos. Ante tales fuerzas nos sentimos impotentes y experimentamos una sensación de culpabilidad por nuestra complicidad inconsciente en la situación en la que se halla inmerso nuestro mundo. En su momento, más de medio siglo, Jung describía explícitamente este vínculo. La voz interna pertenece a la conciencia, cualesquiera sean los sufrimientos de la totalidad, sea cual fuere la nación o la humanidad de la que formemos parte. El mal se presenta, pues, en forma individual, y debemos comenzar suponiendo que sólo constituye un rasgo de carácter individual. Solo disponemos de una forma de protegernos de la maldad humana, representada por la fuerza inconsciente de las masas: desarrollar nuestra conciencia individual. Si desperdiciamos esta oportunidad para aprender
o fracasamos en actualizar lo que nos enseña el espectáculo de la conducta humana, perderemos nuestra capacidad de cambiarnos a nosotros mismos y por ende de cambiar también al mundo. En 1959, Jung dijo: es inminente un gran cambio en nuestra actitud psicológica. El único peligro que existe reside en el mismo ser humano. Nosotros somos el único peligro, pero lamentablemente somos inconscientes de ello. En nosotros radica el origen de toda posible maldad. La sombra resulta peligrosa cuando no le prestamos la debida atención. ¿Cómo recuperar la sombra? El descubrimiento de la sombra tiene por objeto fomentar nuestra relación con el inconsciente y expandir nuestra identidad, compensando de ese modo la unilateralidad de nuestras actitudes conscientes con nuestras profundidades inconscientes. Esto es, distender los límites de la manifestación del ego. El trabajo con la sombra nos permite, pues, primero, aumentar el conocimiento y, por consiguiente, aceptarnos de una manera más completa. Segundo, encauzar adecuadamente las emociones negativas que irrumpen inesperadamente en nuestra vida cotidiana. Tercero, liberarnos de la culpa y la vergüenza asociadas a nuestros sentimientos y acciones negativas. Cuarto, reconocer las proyecciones que tiñen de continuo nuestra opinión de los demás. Quinto, sanar nuestras relaciones mediante la observación sincera de nosotros mismos y la comunicación directa. Y sexto, utilizar la imaginación creativa vía sueños, pinturas, escrituras y rituales para hacernos cargo de nuestro yo alienado. Edward C. Whitman, en su libro El retorno de la diosa, dice: la vergüenza, la culpa, el orgullo, el miedo, el odio, la envidia y la avaricia son los subproductos inevitables del proceso de construcción del ego. El aspecto sombrío del proceso de emancipación del ego, que termina polarizando a la mente entre el sentimiento de inferioridad y el anhelo de poder. Y Rosario Castellanos, en su poema El Otro, señala: ¿por qué mencionar los nombres de dioses o estrellas, espumas de un océano oculto, polen de un jardín recóndito, cuando lo que nos duele es la vida misma? Cuando cada nuevo día desgarra nuestras entrañas, cuando al caer la noche nos retorcemos destrozados. Cuando sentimos el dolor de otro, alguien a quien desconocemos pero que siempre está presente, y es la víctima, el enemigo, el amor y todo lo que necesitamos para llegar a ser completos. Nunca alces tus súplicas al obscuro, no apures la copa de la alegría de un solo trago. Mira a tu alrededor, hay alguien, siempre hay alguien, que respira tu sofoco, se alimenta de tu hambre y, al morir, convive con la mitad más pura de tu muerte. Cada uno de nosotros hereda un legado psicológico tan real como su misma dotación biológica. El clima psicológico de nuestro entorno familiar nos expone de continuo a los valores, el temperamento, los hábitos y conductas de nuestros padres y familiares. Según T.S. Eliot, el hogar es de donde partimos. La familia constituye nuestro centro de gravedad emocional, el escenario en que madura nuestra identidad, se desarrolla nuestra individualidad y se configura nuestro destino bajo la influencia concreta
de las diversas personalidades que nos rodean. Cada niño emprende el necesario proceso de desarrollo de su ego en la atmósfera psicológica creada por sus padres, parientes, tutores y otras fuentes importantes de amor y aprobación. La adaptación del ser humano a la sociedad requiere de la creación de un ego, un yo, que sirva como principio organizador del desarrollo de la conciencia. De este modo, la creación de nuestra personalidad tiene lugar gracias a las influencias que percibimos del exterior. Influencias que nos permiten identificarlos con lo que nuestro entorno refuerza como bueno y reprimir lo que considera equivocado, lo que es malo. El proceso de creación del ego es también, al mismo tiempo, el proceso de creación de la sombra. La necesaria unilateralidad del proceso de desarrollo de nuestra personalidad va desterrando a nuestro psiquismo inconsciente aquellas cualidades inaceptables que negamos y rechazamos hasta que éstas terminan agrupándose configurando una especie de personalidad inferior, una subpersonalidad, nuestra sombra personal. El tema del antagonismo entre gemelos, uno bueno y otro malo, constituye un antiguo motivo mitológico que simboliza la relación existente entre nuestro ego y nuestro alter ego, entre la persona y la sombra. Pero ambos aspectos constituyen la totalidad completa y, por ello, cualquier movimiento que apunte hacia la integración de los distintos contenidos que pueblan nuestro yo alienado nos aproxima a la totalidad. En los niños pequeños, la regulación del umbral de atención consciente es débil y ambigua. En los juegos infantiles podemos contemplar la forma en que tiene lugar este proceso de creación de la sombra en los niños y la forma en que es reforzado por los adultos. A menudo nos asombramos de la crueldad de los juegos infantiles y reaccionamos de manera natural e instintiva para evitar que se lastime. Pero, al mismo tiempo, también deseamos que repriman aquellos sentimientos y conductas que nosotros mismos hemos reprimido para que terminen adaptándose a lo que los adultos consideran lo que es el juego. La sombra de los demás acicatea de continuo el proceso moral de construcción del ego y de la sombra del niño. De este modo, en la infancia, aprendemos a esconder lo que ocurre bajo el umbral de nuestra conciencia para parecer buenos y ser aceptados por las personas que nos importan. Obviamente, también puede ocurrir lo contrario. Un niño, por ejemplo, puede sentir que jamás cumple las expectativas de sus familiares, asumir una conducta inaceptable para los demás y terminar convirtiéndose en el chivo expiatorio de las proyecciones de su sombra. La llamada oveja negra, por ejemplo, constituye lo que en terapia familiar se denomina paciente identificado. Él es el portador de la sombra de toda la familia. Nuevamente, Carl Gustav Jung decía: donde hay amor, no existe el deseo de poder, y donde predomina el poder, el amor brilla por su ausencia. Uno es la sombra del otro. Los vínculos que mantenemos con nuestros hermanos del mismo sexo y con nuestros amigos íntimos son tan misteriosos como los lazos que nos unen a nuestras amantes. En cualquier caso, trátese de relaciones consanguíneas o de vínculos espirituales, para cada uno de nosotros el otro representa al mismo tiempo al yo y a la sombra. De este modo, las mujeres pueden verse reflejadas en el espejo que les brindan sus hermanas, del mismo modo que los hombres pueden hacerlo en el que les ofrecen sus hermanos, y descubrir así la profunda similitud que los une y la extraordinaria diferencia que los separa.
En la mayoría de las familias, la personalidad de las hermanas sigue caminos tan opuestos como los polos de un imán. Si una se inclina hacia el mundo de la materia, la naturaleza y la comida, la otra, en cambio, suele sentirse atraída por el mundo del espíritu, la cultura y la mente. Así pues, estas parejas antagónicas se hallan eternamente unidas y eternamente separadas por la envidia, los celos, la competencia y la incomprensión. Lo mismo podríamos decir respecto al tema de los hermanos y de otros pares de varones como Caín y Abel, Jesús y Judas, etc., que si bien parecen superficialmente opuestos, se hallan, en cambio, estrechamente relacionados en lo más profundo. En cada uno de ellos, el ego y la sombra danzan de tal modo que cuando uno avanza, el otro retrocede.